Y damos la bienvenida en esta mañana al maestro Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y a las autoridades que le acompañan. Muchas gracias, sean tan amables de tomar asiento, por favor. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social, les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación de la iniciativa en materia del cuidado, uso y aprovechamiento del agua. Es por eso que en esta mañana contamos con la distinguida presencia y damos la bienvenida a la doctora Marina Robles García, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Se encuentra con nosotros la doctora Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Damos la bienvenida al doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Preside este acto el jefe de gobierno de la Ciudad de México, maestro Martí Batres Guadarrama. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en este importante acto, saludando con mucho gusto a las diputadas en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila Ventura, Valentina Valia Batres Guadarrama, Guadalupe Morales, Esperanza Villalobos Pérez, así como también los diputados Héctor Díaz Polanco y Nazario Norberto Sánchez. Saludamos con mucho gusto a las personas servidoras públicas de la SECTEI, SEDEMA y SACMEX, así como a las y los integrantes y representantes del sector académico y de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Metropolitana y Centro Geo. Saludamos a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen por Internet en esta transmisión a través de plataformas digitales. Estimado público, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la voz en los micrófonos al coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Secretaria Marina Robles, secretaria Ofelia Angulo, jefe de gobierno, con su permiso. Empecemos entonces con la presentación de la iniciativa en materia de cuidado, uso y aprovechamiento del agua. La Ciudad de México enfrenta una paradoja en el manejo de los recursos hidráulicos. Los cambios en los patrones de lluvia generan precipitaciones muy abundantes en tiempos muy cortos y en zonas muy focalizadas, lo que genera fuertes escurrimientos en las montañas y anegaciones que pueden llevar a afectaciones en bienes de la población. Por otra parte, la ciudad depende de fuentes de agua que muestran reducción en su producción, lo que se traduce en menos agua para una población creciente. Aún más, el 46% del agua que utilizamos en la ciudad viene de fuentes externas, de los sistemas Lerma y Cutzamala. Ambos sistemas entran por túneles excavados en las montañas del poniente de la ciudad, por lo que el acceso al agua de esos sistemas es mayor en el poniente que en el oriente. El agua que pasa por las colonias altas del poniente baja por grandes tuberías a las alcaldías del centro y oriente de nuestra ciudad y a su paso se va mezclando con agua que obtenemos de pozos perforados
en zonas dentro del Valle de México, principalmente en nuestra ciudad. El crecimiento urbano de los últimos años se ha concentrado en la periferia, tanto en montañas del poniente, del sur, en las sierras de Guadalupe al norte y en la sierra de Santa Catarina en Iztapalapa, así como en toda la franja oriente de la ciudad limítrofe con el Estado de México. La complejidad geográfica de nuestra ciudad y las grandes distancias que el agua debe recorrer generan un reto muy grande para lograr la distribución equitativa del agua que disponemos. Problema nunca enfrentado sistemáticamente con base en herramientas de información que deben ser desarrolladas específicamente para atender este gran reto. La que sigue, por favor. En los últimos años, las lluvias han disminuido y se ha reducido la aportación de agua a las presas del sistema Cutzamala. Hoy el volumen de agua almacenado en esas presas es menor que el registrado en los últimos 27 años. Ante el creciente problema de escasez de agua aportada por el Cutzamala, en el SACMEX hemos desarrollado herramientas de trabajo basadas en la medición directa de presiones y caudales en líneas primarias, en redes primarias y secundarias, así como al interior de los sectores formados para apoyar la operación. A estos datos sumamos información territorial tomada de los reportes de faltas de agua del Sistema de Atención Ciudadana. Todos los días, a partir de las 8:30 y hasta las 9:30 o 10 de la mañana, nos reunimos con las áreas operativas para decidir, con base en esta información, las acciones a realizar para que el agua pueda llegar a más colonias, a más barrios y pueblos de nuestra ciudad, identificando las maniobras a realizar en válvulas de las redes primarias y secundarias, la limpieza de tomas domiciliarias, así como la reparación de fugas en redes y tanques, atendidas con brigadas especialmente formadas en esta administración. Además, cada mañana tomamos decisiones para atender a la población mediante el cuidado de la producción del agua, pero sin rebasar nunca la extracción permitida por la Comisión Nacional del Agua. La que sigue, por favor. Adicionalmente, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Secretaría de Obras y Servicios y del SACMEX, ha trabajado en la rehabilitación de ríos y cuerpos de agua, en la restauración y revegetación de bosques y áreas verdes, así como en un ambicioso programa de cosecha de agua de lluvia, tanto en casas habitación como en nuevas edificaciones obligadas a la instalación de sistemas alternativos. En especial, el Gobierno de la Ciudad de México ha trabajado en la construcción y puesta en operación de humedales para el pulimiento de agua tratada con procedimientos amigables al medio ambiente, todo ello para avanzar en la posibilidad de lograr en el corto plazo el reuso a gran escala y totalmente seguro del agua residual en nuestra ciudad. La que sigue, por favor. La iniciativa en materia de cuidado, uso y aprovechamiento del agua que hoy presenta nuestro jefe de gobierno tiene como objetivo garantizar el abasto de agua para la Ciudad de México en los próximos 25 años, mediante mejoras en la captación, el manejo, uso, aprovechamiento, tratamiento y reuso de los recursos hídricos, con una logística de desarrollo sostenible, desde una perspectiva multidisciplinaria, aprovechando los resultados recientes de las investigaciones científicas y de los desarrollos tecnológicos, aprendiendo de las experiencias internacionales en el tema. La que sigue, por favor. Trabajaremos bajo los siguientes ejes de acción. 1. Un sistema amplio de captación de agua de lluvia, cosecha de agua de lluvia en todos los techos y espacios disponibles de la ciudad. 2. Cultura del agua,
para fortalecer la conciencia pública y la cultura sobre el ahorro y uso sustentable del agua, desarrollando estudios, diseño de materiales y nuevas tecnologías. 3. Regeneración de aguas servidas, ajustes a la normatividad y empleo de nuevas tecnologías y técnicas para la captación, el manejo y la regeneración de las aguas servidas. 4. La recarga de los acuíferos de la zona. Reforestación de bosques y áreas verdes, saneamiento integral y restauración de ríos, barrancas y cuerpos de agua. La que sigue, por favor. Así, el cambio en la gestión de los recursos hidráulicos estará basado en dos grandes líneas de atención: una reforma constitucional y un plan de acción que se pone en marcha de manera inmediata. Muchas gracias. Estimamos la presentación del doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y damos continuidad a la presentación con la participación de la doctora Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Muy buenos días. Maestro Martí Batres Guadarrama, me congratulo de compartir esta mañana la presentación de esta iniciativa en materia de cuidado, uso y aprovechamiento del agua, y le felicito por encabezar esta iniciativa de vital importancia para la Ciudad de México. Agradezco muchísimo el acompañamiento de las diputadas y diputados que juegan un papel fundamental en el cumplimiento de esta, en el análisis, evaluación, aprobación, en su caso, de esta importante reforma constitucional. Agradezco también al grupo de investigadores de las principales instituciones de educación superior y centros de investigación que acompañan esta iniciativa. Tiene entonces la iniciativa un respaldo y un fuerte sustento académico científico. Por eso es que les agradezco. Y estoy particularmente agradecida y pues muy feliz de compartir esta presentación de iniciativa con la doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente, una experta en la materia, y con el doctor Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, toda vez que es él justamente quien encabeza pues todo el tema del agua en la ciudad. Un gusto compartir con ustedes la presentación de la iniciativa que encabeza hoy el jefe de gobierno. La Constitución Política de la Ciudad de México es una carta de derechos ciudadanos de avanzada, que contempla dentro del artículo 9, denominado Ciudad Solidaria, 6 apartados. El apartado E especifica el derecho a la vivienda y el apartado F, el derecho al agua y a su saneamiento. Por otro lado, en el artículo 16 de la misma Carta Magna se establecen los criterios básicos para el ordenamiento territorial, en cuyo apartado B se establecen los principios para la gestión sustentable del agua. La reforma que presentará en breve el jefe de gobierno ante el Congreso local versa en reformar el artículo 9 en 2 de sus 6 apartados y en adicionar uno nuevo. Y reforma al artículo 16 estableciendo modificaciones para mejorar
la calidad de la vivienda, el aprovechamiento del agua, la utilización de materiales para cambiar sustancialmente el manejo del agua pluvial y el agua tratada, así como para establecer la reutilización de manera obligatoria. De tal manera que la propuesta incluye, número 1, reformar el numeral 2, apartado E del artículo 9 ya mencionado, para que dentro del derecho a la vivienda se considere el contar con instalaciones para el aprovechamiento del agua pluvial y para su reutilización. Número 2, reformar el apartado F del mismo artículo 9 para que el gobierno lleve a cabo el diseño e implementación de políticas públicas para el manejo del agua y su saneamiento, considerando, por supuesto, incentivar la captación de agua de lluvia con mecanismos de captación, tratamiento, disposición y uso de aguas servidas. Contar con instrumentos que regulen el uso de sistemas para infiltrar el agua al manto freático. Establecer programas para el ahorro, aprovechamiento sustentable, reducir el uso de químicos y materiales contaminantes, así como promover el conocimiento de los beneficios en materia ambiental. En otras palabras, fortalecer la cultura del cuidado del agua en la ciudadanía y realizar estudios sobre las cuencas hidrográficas, diseño de materiales y nuevas tecnologías de gestión integral, así como planear estrategias para la reducción de la demanda. Aquí también la ciudadanía juega un papel importante, reducción de la demanda y planeación urbana sustentable. El nuevo numeral dentro de este apartado F del mismo artículo 9 establece el uso de materiales y diseños con infiltración de agua y recarga de mantos acuíferos en obra pública, en calles y avenidas, zanjas de infiltración, jardines de lluvia con el uso de materiales permeables y trabajar en la transformación progresiva del diseño de la red de infraestructura hidráulica para abastecer a viviendas de líneas de agua tratada y potable en función de los diversos usos en el hogar, considerando soluciones basadas en la naturaleza. Esta es la nueva lógica en el uso y aprovechamiento del agua. En lo que respecta al artículo 16, su apartado B, que se relaciona con la gestión sustentable del agua como parte del ordenamiento territorial, se establece el reuso obligatorio de aguas grises. Garantizar así una política pública y un plan de infraestructura para la captación de agua pluvial y aprovechamiento de aguas grises y el uso de materiales favorables en construcción y rehabilitación de espacios públicos, como en la pavimentación para la captación y el aprovechamiento del agua pluvial, de las aguas grises y las aguas servidas, a fin de prevenir inundaciones y, si es el caso, para aprovecharlas en infiltraciones al manto freático. Un servicio público de agua con gestión basado en datos, con sistemas de información automatizados en tiempo real, medidores inteligentes y dispositivos de detección de fugas para disminuir pérdidas de agua y hacer más eficiente su uso. Sobre todo, en nuevos desarrollos residenciales y en obras que por su magnitud, particularidades y actividades que desarrollen, estarán obligadas a tener mecanismos de captación de agua de lluvia y redes internas de doble tubería que permitan los usos potable y no potable. Finalmente, actividades económicas obligadas a garantizar el uso eficiente, responsable, sustentable
y equitativo del agua con sistemas para la captación de agua pluvial y tratamiento de aguas servidas para los servicios que no son considerados de acceso básico vital para la ciudadanía. Por último, una vez que el Congreso de la Ciudad de México haya analizado, revisado y aprobadas la reforma correspondiente, en los transitorios se establecerá que el Congreso contará con 180 días hábiles para expedir las leyes y reformas a las leyes secundarias que se requieran para la aplicación de la reforma constitucional. Y número 2, la Secretaría del Medio Ambiente contará con 90 días hábiles para la realización de los estudios y establecer las adecuaciones normativas para que permitan cumplir con los nuevos ordenamientos constitucionales. Termino diciendo, esta iniciativa es, como dije al principio, de vital importancia, en la que todas y todos tenemos un papel que jugar. La ciudadanía en el uso y aprovechamiento del agua, en el uso sustentable, inteligente del agua en casa, y los académicos con la aportación de los estudios que se requieren, y desde el gobierno nosotras estamos comprometidas para dar seguimiento a la iniciativa que hoy se presenta y que en breve el jefe de gobierno estará entregando al Congreso de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Agradecemos la puntual intervención de la doctora Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Enseguida, para llevar a cabo el desarrollo del plan de acción de la presente iniciativa, tiene la palabra la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, doctora Marina Robles García. Muy buenos días, un gusto encontrar aquí a muchos y muchas de mis colegas investigadores, investigadoras, amigas, amigos, y por supuesto a los compañeras de trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente, de la SECTEI y del Sistema de Aguas. Yo quisiera, jefe de gobierno, Ofelia, Rafael, comentarles, antes de presentar este plan de acción de atención inmediata que nos ha pedido desarrollar el maestro Martí, comentarles dos cosas. Una, en el mismo sentido que la secretaria Ofelia nos comentaba sobre el nivel de urgencia que tiene la atención del problema del agua, la atención del manejo de una gestión distinta del agua que tenemos que hacer, de una concepción incluso distinta de lo que es el agua. Esta que nos dijeron en algún momento que formaba parte de un ciclo y que era un recurso infinito. Así lo vimos, así nos lo han enseñado a lo largo de mucho tiempo. Y es justamente este recurso el que nos tiene en el filo de un riesgo a nivel de humanidad muy importante. Por eso, mi segundo comentario tiene que ver con algo que me parece visionario, y Martí, jefe de gobierno, quiero comentarlo públicamente porque me parece que amerita un reconocimiento importantísimo a esta visión que has tenido de colocarlo a nivel constitucional, el nivel de relevancia que tiene que tener este proceso de adaptación que tiene que vivir la Ciudad de México para que no llegue el día cero. Por eso, de verdad, reconozco y felicito muchísimo esta iniciativa que el jefe de gobierno presenta y nos ha hecho ponernos a trabajar, a pensarlo con un nivel de ambición altísimo, porque no es, como decía también Ofelia y Rafael,
No es un asunto de un solo actor social el que tiene que buscar la solución a este problema que estamos enfrentando. Es una solución que tenemos que buscar entre todas, entre todos aquí. Y creo que esta iniciativa que el jefe de gobierno presentará y en la que nos involucró a trabajar a marchas forzadas en las últimas semanas, habla de ese nivel de urgencia, de ese nivel de atención que tenemos que tener para algo de lo que depende nuestra vida, de lo que depende la vida de la ciudad, de lo que depende la vida de la humanidad finalmente. Decía, da la siguiente por favor, decía el doctor Carmona que son 5 ejes en los que está planteado no solamente la iniciativa que presentará al Congreso y que estoy segura que nuestras compañeras y compañeros diputados van a recibir con mucho gusto, porque conozco bien también su nivel de preocupación y de involucramiento para la solución de este tipo de problemas. Y estos 5 ejes están también representadas en las líneas de acción de atención inmediata. Y el corazón, digamos, el corazón en conjunto de esta iniciativa y del plan de acción está en que la lluvia, la cosecha de la lluvia se tiene que convertir en uno de los grandes recursos importantísimos que tenemos que aprovechar, que tenemos que manejar y que tenemos que intensificar en la Ciudad de México. Así, el eje 1, que implica la creación del sistema de captación y aprovechamiento de agua de lluvia de la Ciudad de México, considera al menos 4 líneas de acción que vamos a poner en marcha de manera inmediata. De hecho, el próximo mes estaremos, jefe de gobierno, con posibilidad de iniciar la cosecha de lluvia en las escuelas de la ciudad e iniciaremos en la alcaldía de Milpalta. Y la iniciativa y el plan de acción contempla que estaremos trabajando para que en esta ciudad todas las escuelas públicas tengan cosecha de agua de lluvia y trabajaremos en incentivar para que las escuelas privadas también coloquen de manera autónoma estos sistemas, apoyando por supuesto en seguimiento, en asesoría, en cualquier apoyo que pueda necesitar. Otro de los puntos de acción de este eje 1 es la construcción de cuerpos de agua y humedales en espacios públicos para su almacenamiento y su posterior uso, ya sea como riego o para que sirvan incluso como reguladores de los flujos. Y en esto nuevamente entra un trabajo que queremos convocar a la iniciativa privada, porque hay muchísimos espacios en estacionamientos e incluso en algunos espacios privados de jardines particulares como campos de golf, por ejemplo, que tendrían capacidad de almacenar volúmenes importantes de agua y que podrían ser compartidos y utilizados de una manera mucho más sustentable. Otro de los puntos de este eje es la cosecha de lluvia en edificios públicos y el jefe de gobierno nos ha instruido para que todos los edificios públicos de la ciudad los diagnostiquemos, veamos la viabilidad y les instalemos cosechadores de lluvia, empezando por este edificio que ya estamos diagnosticando y que ya estamos, jefe de gobierno, en condiciones de poder incrementar, mejorar y establecer esta cosecha de lluvia. El cuarto es la ordenación de que se instalen sistemas de cosecha de lluvia en el 100% de todas aquellas edificaciones que se autoricen como nuevas construcciones en este próximo año e incluso en lo que resta de los meses del 2023. Así como la instalación de sistemas de tratamiento y aprovechamiento de agua tratada en todos aquellos usos que no requieran agua potable.
Y el último punto de acción de este eje es promover la instalación de dispositivos para la captación de agua de lluvia en viviendas a través de incentivos y de distintas campañas educativas. Déjenme, me detengo para dar un dato importante asociado a lo que estaremos haciendo en las escuelas y a lo que hemos hecho en viviendas. Al momento, en la cosecha de lluvia en viviendas en la Ciudad de México, hemos instalado casi 63,000 sistemas de lluvia en el mismo número de viviendas, en las zonas de menor ingreso de la ciudad y en las zonas con mayores problemas de abasto también. Y para las escuelas que tenemos enlistado, que existen 3,751 escuelas en la ciudad de todos los niveles educativos, la idea es que, les decía, podamos entrar desde ya a las alrededor de 100 planteles que tenemos en la alcaldía de Milpa Alta. En el eje 2, asociado al desarrollo de mecanismos de captación, tratamiento y uso de agua, hemos estado trabajando y enviamos como gobierno de la ciudad la propuesta de una iniciativa que ajuste la normatividad y que permita entonces que podamos regenerar las aguas servidas. Esto que ha sido un trabajo conjunto entre el Sistema de Aguas, la Secretaría de Medio Ambiente Federal, la Secretaría de Salud también federal y la Conagua, nos ha hecho que enviemos una solicitud a la Conagua, a la COFEPRIS y a la Semarnat para que registren una norma en la que hemos estado trabajando que permita que demos tratamiento a aguas residuales, a aguas servidas, a niveles que nos permitan regenerar esta agua y poderla consumir. Creemos que las ciudades en el mundo, particularmente ciudades como esta, esa será la única solución que nos permita sumar la cantidad de agua que necesitamos para abastecer y cubrir todas nuestras necesidades. El siguiente punto tiene que ver con las modificaciones o mejoras en los diseños y materiales de la infraestructura urbana y de obra pública que mencionaba tanto el doctor Carmona como mi compañera Ofelia, en donde lo que buscamos es que los distintos espacios que construimos en la ciudad, el gobierno central y las alcaldías, permitan retener la mayor cantidad de agua. Esto creemos que no solamente ayudará a mejorar las condiciones de abasto, sino también a disminuir los problemas de encharcamiento e inundaciones de muchos de estos lugares. Y asociado, por supuesto, a este conjunto de cosas está garantizar el saneamiento de las aguas servidas, a partir de una buena recolección de estas aguas servidas, la conducción, el tratamiento, la disposición y el reuso, y para eso tan importante esta modificación a la norma, que es una norma federal, una norma a nivel del país, en la que hemos estado trabajando con el equipo de SACMEX y con estas 3 otras instituciones federales que son las que tienen la atribución de publicar una norma de esta naturaleza que tendrá que salir como una norma conjunta COFEPRIS, Semarnat y Conagua. La que sigue, por favor. En el eje 3, que es el de implementación de programas para fortalecer la conciencia pública y la cultura sobre el ahorro y uso sustentable del agua, en el que hacía énfasis mi colega Ofelia y en donde SECTEI tiene la punta del trabajo con los grupos de investigadores, con las instituciones educativas y académicas, en donde por supuesto nosotros como SEDEMA y el Sistema de Aguas estaremos siempre coordinando y apoyando el trabajo que ellos hagan.
Buscamos que se desarrollen y hemos planeado jornadas de divulgación sobre el cuidado del agua en escuelas de educación básica, media superior, en los pilares de la ciudad y también en universidades. El desarrollo de campañas para concientizar sobre el cuidado del agua, métodos para el reuso de aguas grises y para la cosecha de lluvia, el desarrollo de cursos, folletos y distintos materiales que permitan fomentar métodos para el cuidado del agua, para el reuso de aguas grises y pluviales y, por supuesto, también para la cosecha de lluvia, que es el corazón de nuestra iniciativa. Y, por supuesto, también campañas sobre diseños de nuevos tipos de jardines. Es parte de lo que también tenemos que modificar en nuestra lógica estética. Los jardines demandantes de mucha agua, como son estos jardines de grandes extensiones de pasto, tienen que modificarse en nuestra ciudad, a llevarlas a otro tipo de vegetación que nos permitan que no necesiten tanta agua y tanto mantenimiento. El eje 4, que es el diseño de estrategias para contribuir a la recarga de los acuíferos de la ciudad, está construida con 3 principales acciones. Una, la construcción de infraestructura de infiltración de distinta naturaleza, como estas que enlistaba en algún momento tanto Ofelia como el doctor Carmona. El control de escurrimientos superficiales asociados a jardines infiltrantes en zonas prioritarias, como les comentaba, que nos permitan reducir encharcamientos e inundaciones y también retener agua. Y, por supuesto, intensificar este enorme trabajo de revegetación que hemos hecho en la ciudad, en donde llevamos casi 45 millones de plantas establecidas, porque no hay mejor forma de infiltrar agua que plantar árboles, que tener más vegetación en nuestros bosques y en nuestras áreas verdes urbanas. La siguiente, por favor. El eje 5, que tiene que ver con el saneamiento integral y restauración de ríos, barrancas y cuerpos de agua, una de las grandes ambiciones que como ciudad hemos tenido quienes vivimos acá, esta recuperación de las venas azules que la ciudad tiene y tuvo de manera sana en otro momento. Implica el saneamiento de aguas servidas, de estas aguas a las que tradicionalmente se les conoce como aguas residuales y que tenemos que ir modificando qué pensamos y cómo usamos estas aguas residuales, porque finalmente estas aguas residuales son una fuente de 2 tipos de recursos importantísimos, de materia orgánica y de agua. Y ambas cosas las necesitamos para poder mantener la esencia de nuestra vida y de la vida en general. Y esto nos implica un trabajo de restauración que hemos hecho y que hay que intensificar en la ciudad, en las barrancas del Poniente, que son parte de los cuerpos receptores, reguladores también de las aguas que escurren por la ciudad. Y la continuidad de un trabajo que entre el Sistema de Aguas, la Secretaría de Obras y la SEDEMA hemos emprendido y que creemos que tiene que mantenerse como está sucediendo en muchas otras partes del mundo, que es el saneamiento y la restauración de ríos tales como el Magdalena, el Eslava, el Buenaventura, los Remedios y el Tacubaya, en el que ya hemos dejado avances importantes y que necesitan concluirse y dejarse plenamente restablecidos. Y finalmente, un eje transversal que tiene que ver también particularmente con una de las tareas, de las atribuciones de la SECTEI, asociado a los distintos tipos de estudios que nos permitan planificar una nueva forma de gestión del agua, el diseño de estrategias para reducir el consumo de agua en distintos tipos de usos que tenemos para la ciudad, la aplicación de un enfoque de gestión del agua basada en datos, como bien decía el doctor Carmona, el desarrollo de nuevas tecnologías para estas nuevas formas de gestión integral del agua y las estrategias para la reducción de la demanda. La que sigue, por favor. Y finalmente, creo que una de las cosas importantes que
enmarcan y soportan y argumentan bien esta iniciativa que impulsa el jefe de gobierno es que no es una solución cosmética la que estamos pensando impulsar con esta transformación, con esta lógica de gestión. Si nosotros revisamos los datos que nos implica en términos de la capacidad que tendríamos por la superficie de techos y por el volumen de agua que en estos techos de la ciudad podríamos captar, significa que podríamos cosechar un poco más que la cuarta parte del agua que extraemos de los pozos del acuífero de la Ciudad de México. Y esto tiene implicaciones importantísimas para la recuperación de este recurso que es el acuífero de la Ciudad de México. Creo que la iniciativa nos hace un llamado no solamente a nosotros como gobierno, que por supuesto tenemos clara la responsabilidad de la promoción, del trabajo que tenemos que hacer en la infraestructura pública, pero también un llamado a quienes están en sus casas, a quienes están en las empresas, a quienes están en cada uno de sus negocios, para que juntos abordemos este trabajo, para que juntos comprometamos los techos de nuestros espacios y cosechemos la lluvia y le demos una siguiente oportunidad a la Ciudad de México, una siguiente oportunidad a nuestra vida. Muchas gracias. Estimamos la amplia presentación de la doctora Marina Robles García, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. A continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Maestro Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias, amigas, amigos. Aquí está con nosotros la doctora Marina Robles, que es la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Está la doctora Ofelia Angulo, que es la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Y está el doctor Rafael Bernardo Carmona, que es el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Con ellos tres hemos estado trabajando en estas últimas semanas sobre este tema del aprovechamiento del agua de lluvia. Es un trabajo que implica estas áreas: el conocimiento sobre la experiencia de las políticas públicas concretas de agua, la visión de largo plazo en medio ambiente y también el conocimiento científico general del agua y otros temas correlacionados. Nos han ayudado también otros compañeros de áreas jurídicas en estos temas para darle la forma a esta propuesta que hoy presentamos. El lunes, en mi informe de los 100 días, yo dije, la próxima semana vamos a presentar una iniciativa sobre el aprovechamiento de agua de lluvia, pero así decía porque escribí el discurso el sábado. Entonces, hoy es la próxima semana del sábado pasado, pero en realidad ya estaba planeado que hoy lo presentábamos. Consideramos que llegó la hora de abordar a gran escala el tema del aprovechamiento de agua de lluvia. Esta es una idea que traigo desde hace tiempo y obviamente no soy el único que la tiene, pero sí considero que debe promoverse desde el gobierno central y con el apoyo de otros poderes como el poder legislativo. Vivimos nosotros aquí en la Ciudad de México una paradoja en cada temporada de lluvias. Tenemos enormes anegamientos en algunas zonas, al mismo tiempo que falta agua. Es más, apenas comenzó la temporada de lluvias de este año y tuvimos un fuerte anegamiento en La Colmena, en Iztapalapa, que es una zona donde escasea el agua. Esta es una paradoja
frente a la que no podemos cerrar los ojos, porque tenemos un caudal de agua que nos llega y lo tiramos. Literalmente lo mandamos por el caño, en toda la expresión literal y metafórica de la palabra. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo impulsamos a gran escala un tema que es fundamental y del que muchos tienen conciencia? Frente a la paradoja que se presenta y de la que he hablado, tenemos además realidades muy fuertes. Una de ellas, que comentaba el doctor Carmona, por ejemplo, es que las lluvias que caían históricamente sobre la zona de las presas del sistema Cutzamala no están cayendo con la misma intensidad y volumen. Eso hace que una de nuestras fuentes de abastecimiento se haya reducido. Y no se debe a problemas en la ciudad, sino a otro tipo de problemas. Pero es una realidad de la que ya hemos hablado, que no estamos recibiendo el mismo número de metros cúbicos de agua por segundo de ese sistema del Cutzamala. Y vaya que estamos contribuyendo a arreglar algunas de las presas y de los espacios intermedios del sistema, pero eso no hace que llueva con la misma intensidad en la zona. Tenemos además otro problema muy importante del que pudimos ver las consecuencias fatales con los pasados temblores del 2017. La extracción excesiva del agua a través de pozos en la Ciudad de México provoca diversos efectos. Uno de ellos son los desniveles, hundimientos, grietas en diversas zonas de la ciudad, especialmente el oriente y suroriente de la Ciudad de México. Y eso a su vez tiene otro tipo de consecuencias: el hundimiento de construcciones, la deformación de diversas calles, avenidas, o simple y sencillamente la ruptura y caída de casas, como sucedió hace 6 años. Esto quiere decir que el tema del aprovechamiento del agua de lluvia tiene vetas estratégicas fundamentales. No es solo un complemento más, sino que puede ser uno de los grandes afluentes del agua que requiere la ciudad en los próximos años. Y eso por no mencionar que la ciudad sigue creciendo, si la vemos no en los términos territoriales o geográficos, políticos estrechos, sino como la gran ciudad que es, pegada a toda la zona conurbada que hay en el Estado de México. Allá, la ciudad sigue creciendo y ha seguido creciendo en estos años. Y nuestro subsuelo es el mismo. Es más, nuestras fuentes de abastecimiento de agua prácticamente son las mismas. Pero además, aquí mismo la ciudad ha crecido. Y si éramos hace 20 años 8 millones de habitantes, ahora somos 9 millones de habitantes, poco más de 9 millones de habitantes, con una dinámica económica, industrial, comercial muy intensa y con una población flotante también muy dinámica. Entonces consideramos que es importante imaginar y pensar qué tenemos que hacer para que haya cosecha de lluvia en todas las escuelas públicas, para que podamos tener almacenamiento de agua de lluvia y su posterior uso, por ejemplo, para fines de aguas grises o de riego. ¿Cómo podemos tener cosecha de lluvia en todos los edificios públicos? ¿Cómo podemos tener instalación de sistemas de cosecha de lluvia en el 100% de las nuevas construcciones autorizadas a partir de un punto determinado? ¿Cómo podemos modificar
y mejorar los diseños de materiales para obra pública que permitan que no estemos construyendo incesantemente un impermeable en la superficie de la ciudad, sino que podamos permitir que haya zonas de infiltración del agua permanentemente. ¿Cómo podemos concientizar de manera común, coloquial, sobre métodos familiares para el reuso de aguas grises y para la cosecha de lluvia en casa? ¿Cómo podemos tener nuevos métodos tecnológicos para el reuso de aguas pluviales? ¿Cómo construimos infraestructura de infiltración? ¿Cómo podemos tener sistemas de captación automatizados de agua de lluvia? Pensemos en muchos mecanismos, como por ejemplo las rejas de captación en las laderas y pie de montaña. Tenemos un gran aguacero, por ejemplo, en la zona de Cuautepec, y baja con gran velocidad la lluvia, se lleva vehículos y hasta llega a destruir humildes casas en la zona. A lo largo de toda una ladera necesitamos sistemas que vayan reteniendo y absorbiendo el agua, y al pie de las montañas. Pozos no solo de extracción, sino pozos de infiltración, cisternas de almacenamiento en los edificios, tanques de almacenamiento en los deportivos y en los mercados públicos, techos construidos para el escurrimiento del agua de lluvia, ollas y terrazas en las zonas rurales, jardines que permitan la infiltración del agua hacia el subsuelo, obras de pavimentación que permitan el aprovechamiento del agua de lluvia. Por eso queremos que haya infraestructuras de captación de agua de lluvia en mercados, supermercados, oficinas públicas, techos de las casas, techos de los edificios, patios, en fin, que tengamos también, por ejemplo, drenajes paralelos, pluviales, que impidan que el agua de lluvia se mezcle rápidamente con las aguas negras. Así, nosotros podríamos tener un aprovechamiento de aguas grises de forma masiva, y cada vez que en los sanitarios usemos aguas grises provenientes del agua de lluvia, estaremos aumentando nuestro caudal de agua potable en nuestras casas o en nuestras oficinas. También así podremos tener una mayor recarga de los mantos freáticos, porque actualmente les quitamos más de lo que les regresamos, y también es necesario dejar descansar diversas zonas para que se vuelvan a recargar y en el futuro volverlos a explotar en mejores condiciones. Por eso pensamos que esto es estratégico y de largo plazo. Consideramos importante tomar en cuenta el año que resta de esta administración y los 6 años de la administración que sigue para un plan que pueda tener ciertas metas en 7 años. Calculamos que se puede tener el equivalente a por lo menos mínimamente la 1/4 parte del agua que hoy se extrae de los pozos de extracción. Y también consideramos que tiene que haber 2 puntos fundamentales. 2 puntos componen esta presentación que hacemos el día de hoy. Uno de ellos es el de las políticas y programas inmediatos para profundizar, ampliar, diversificar la cosecha de lluvia que ya se hace y se promueve por la Secretaría de Medio Ambiente y que podemos multiplicar en lo inmediato, ampliando nuestro presupuesto en materia de cosecha de agua de lluvia para el año que sigue, para el 2024, y también, por otro lado, a través de la diversificación de diversas políticas públicas para tal fin. Pero más allá de lo que hagamos inmediatamente, también estamos planteando una reforma constitucional. Sé perfectamente bien que por el diseño constitucional de nuestra ciudad, esta reforma no podría aprobarse en este periodo, tendría que aprobarse en otro periodo de sesiones posterior al actual. Sin embargo, es indispensable colocar en la Constitución el tema
con la amplitud que requiere. Se trata de una reforma constitucional que le dé la jerarquía, la prioridad, la fuerza de mandato, la visión de largo plazo, la base estratégica a un proyecto de aprovechamiento de agua de lluvia. La viabilidad de largo plazo de la Ciudad de México depende de muchas cosas, pero entre otras depende de esta. Por eso enviaremos una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Ciudad de México. El día de mañana el secretario de Gobierno irá a entregar esta iniciativa al Congreso de la Ciudad de México y pediremos toda la colaboración de diputadas y diputados que siempre nos han apoyado mucho para la aprobación de esta iniciativa. Invitamos a las comunidades, a los pueblos que están en suelo de conservación, a los académicos, académicas que se han dedicado a estudiar estos temas, a participar en el debate de esta iniciativa en los próximos meses. De muchas cosas, pero también de esto depende la viabilidad futura de nuestra gran ciudad. Muchas gracias a todas y todos. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido el maestro Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y para concluir este importante acto se tomará una fotografía representativa, por lo que invitamos a nuestras autoridades den 2 pasitos sobre el templete y se conjunten para la toma de esta gráfica, por favor. Y así finalizamos este acto. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social.